Vamos a iniciar con nuestra oración inicial, teniendo en cuenta pues el día de hoy que celebramos a los santos apóstoles Pedro y Pablo, dos santos que hicieron un seguimiento concreto a Jesús, eh, cada uno con una particularidad. Pedro siendo aquel que llevaría y que conduciría a la iglesia, y Pablo pues que sería el apóstol de los gentiles, la evangelización que se ha denominado en Aparecida como centrífuga, es decir, hacia afuera. Vamos a pedir para que el ejemplo y el testimonio de estos santos nos ayude a cada uno de nosotros también para seguir a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor Jesús, porque el día de hoy nos permite celebrar esta fiesta tan importante de estos dos grandes santos. En nuestra oración también personal, que de seguro hemos elevado en este día, no tuvo que haber faltado una oración por el Papa Francisco, pidiendo por él, para que él como guía también de esta iglesia y como pastor de esta iglesia, el Espíritu Santo le anime y le guíe para que en este caso pueda guiar a la iglesia a pesar de los vientos fuertes, de las tempestades con las cuales se enfrenta la iglesia, para que él también nos ayude a amar y querer esta iglesia. Pedimos también por las parroquias que están bajo la advocación de estos dos grandes santos, para que por intercesión de ellos estas comunidades parroquiales puedan crecer en gracia y en sabiduría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bueno, hace el día sábado mirábamos la última imagen eclesiológica, ¿verdad?, que nos planteaba este documento que leíamos, la Iglesia Templo del Espíritu Santo. Vamos ya saliendo de las imágenes eclesiológicas: Iglesia, nuevo pueblo de Dios; Iglesia, cuerpo místico de Cristo; e Iglesia, Templo del Espíritu Santo. Después de haber examinado estas principales imágenes eclesiológicas y las aportaciones que han tenido para la misma iglesia, como que ya estamos en condiciones para abordar el efecto directo de la materia, en este caso de la eclesiología, que es hablar de la naturaleza misma de la iglesia, que es la iglesia. Y sobre todo, no podemos nosotros hablar de otra cosa si no ahondamos en la naturaleza misma de la iglesia, que sería en este caso el tema que el día de hoy vamos a compartir. Una pequeña reflexión teológica sobre el misterio de la iglesia. Y fíjense que cuando uno se da cuenta, por ejemplo, en la Lumen Gentium, numeral 6, que vuelvo a tocar ese numeral, que sería muy interesante que de nuevo lo leyeran. Este numeral 6 va a decir que el misterio de comunión indica la esencia íntima de la iglesia. Es decir, que cuando hablamos de la esencia misma de la iglesia, su naturaleza misma es la comunión. Y fíjense que en la eclesiología de la comunión ha sido considerada como la innovación del Concilio Vaticano II, que ayudó desde la perspectiva del Concilio Vaticano II a ver de mejor manera la vida de la iglesia. Por eso es que gracias al Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II es considerado como el momento en que la eclesiología de comunión recibió su carta de ciudadanía. Así le dicen los autores, los padres conciliares. Gracias al Concilio Vaticano II tenemos una sana eclesiología desde la perspectiva de la comunión. E incluso si ustedes quieren indagar por sí mismos, en el Vaticano II cita
la palabra comunión hasta 122 veces, en contraposición con lo que hizo el Vaticano I, que solo no pasó ni de 5 menciones de la palabra comunión. Esto nos podría dar a entender entonces lo que implica para el Concilio Vaticano II la palabra comunión. La palabra comunión, hay que utilizar una palabra que se desprende del griego, la koinonía. Se lo subrayo acá, koinonía, ¿verdad? Con K, que en la traducción al castellano es comunión. Y cuando nosotros miramos cómo las primeras comunidades cristianas entendieron el sentido de la comunión, tenemos que hacer por fuerza la valoración en la experiencia de las primeras comunidades cristianas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42. Dice, los primeros cristianos perseveraban en comunión. Yo creo que esto es como algo central. Yo por eso siempre les digo, debemos de ir hacia las fuentes, de revalorizar la experiencia de las primeras comunidades cristianas, que no es una utopía. Porque alguien por ahí me dijo, padre, pues, pero si las primeras comunidades cristianas en este caso, pues lo que vivían era una utopía. Pues no era una utopía. Lo que pasa es que estaban impregnados del mismo espíritu del resucitado. Pero desde la experiencia de las primeras comunidades cristianas se marca el tema que perseveraban en comunión. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la fracción del pan y en la oración. Es decir, la predicación de los apóstoles era muy importante porque era el contenido base de la misma doctrina, que desde ahí nosotros venimos lactando, ¿verdad? Gracias al testimonio vivo de los apóstoles. Por eso, celebrar hoy la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo es celebrar en este caso que la iglesia está cimentada sobre el cimiento de los apóstoles y que gracias a la vida, al testimonio de ellos gracias a eso nos han ayudado a tener una fe más madura. Al ver el testimonio y el ejemplo de ellos, nos hace a cada uno de nosotros, en este caso, a entender cómo ellos también llevaron el seguimiento pleno hacia Jesús. Y por último, dice que las primeras comunidades cristianas manifestaban un punto muy importante, que era la caridad. Hacia el interior, ¿verdad? En este caso, la preocupación por los pobres era una cuestión de ayuda. Por eso dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo ponían en común. No estamos hablando de comunismo, estamos hablando de caridad, estamos hablando en este caso, de poder compartir lo mucho o poco que se tenía. Y al exterior, hacia el afán de la evangelización. Yo quisiera presentarles algunos presupuestos para entender desde ya el hecho de la comunión, pero desde el punto de vista bíblico. Hemos dicho que la esencia misma de la iglesia es la comunión, es su naturaleza. Entonces tenemos que ver qué referencias hay en la misma Sagrada Escritura que nos ayuden a entender estos puntos centrales de la experiencia de la comunión. Y por eso les propongo aquí tres textos. Hechos 2:42, ¿verdad? Que creo yo que es un texto que nosotros lo hemos manejado y en más de algún momento hemos tal vez dicho algunas palabras o alguna prédica o posiblemente alguna referencia a nuestros grupos, comunidades, hermandades, cofradías y en lo que estemos, porque sí consideramos que la experiencia de las primeras comunidades cristianas en materia de comunión fue y sigue siendo para nosotros algo de lo cual tenemos que imitar. Creo que habría que regresar de nuevo y redescubrir y revalorizar la experiencia de las primeras comunidades cristianas.
La comunidad es muy importante, el sentido comunitario es muy importante. Incluso la misma fe se vive de manera comunitaria. No podemos vivir la fe de manera aislada. La fe tiene una impronta comunitaria, es la misma celebración que nos hace reunirnos como comunidad. Pero Hechos 42 dice, perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, que creo que es un texto que hace referencia explícita a la misma comunión. Y el texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículo 21, que recordémonos que este capítulo 17 está inmerso en una oración sacerdotal, que es un capítulo muy bello, pero Jesús está haciendo esa oración de manera sacerdotal y tiene ese vínculo con Dios Padre. Y lo que Él quiere es que todos los demás comprendan que la unidad se puede dar porque Él y su Padre Celestial son uno. Por eso el anhelo es que todos sean uno. Como tu Padre en mí, yo en ti, que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, en los diferentes textos que vamos a encontrar de Jesús, Jesús siempre apeló a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Hay otro texto paradigmático del Evangelio de San Juan cuando dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y con esto nos hace pensar la íntima comunión que había entre ellos. Era una comunión inseparable. Y el segundo texto, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vuelve a reiterar la palabra comunión. Pero el sentido estricto de la palabra comunión, que les he dicho que se desprende del griego koinonia, en el mundo griego la palabra koinonia era utilizada para designar relaciones interpersonales, para una armonía cósmica e incluso la comunidad con Dios obtenida especialmente en las comidas sagradas. Por ejemplo, un caso de las relaciones interpersonales, por ejemplo, sería el caso de Santiago y Juan. Ahí ellos tenían una koinonía. Recordémonos que Santiago y Juan eran los hijos de Zebedeo, o como muy bien tenían pues ahí un sobrenombre, los hijos del trueno. Pero en este caso, el significado de koinonía también en la vida de la iglesia tiene dos dimensiones. Una dimensión vertical que va hacia Dios y una dimensión horizontal que va entre personas. Es decir, yo como cristiano debo de estar en esta comunión con mi Padre Celestial, con Dios, en su acción que yo hago en la participación de la liturgia, en las obras de caridad, en el espacio que yo le brindo de oración hacia Él. Pero esa es la dimensión vertical, pero también me debe de llevar la dimensión horizontal, es decir, crear comunión entre nosotros. Aquí, queridos hermanos, pareciera ser que la comunión es una tarea pendiente en la vida de la iglesia. Y a mí a veces sí me preocupa, porque a veces hay como, a veces cuando no se cuida la comunión se puede quebrar, ¿verdad? Yo por lo menos, desde que tomé posesión aquí en la Escuela de Cristo como párroco, al consejo pastoral eso le decía, miren, aquí ningún grupo va a jalar agua para su molino. Aquí nos tenemos que esforzar todos en vivir la comunión, ¿verdad? Yo soy sacerdote y párroco para todos, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes se miren como hermanos. Y por eso creo que debemos de ser muy celosos en el aspecto de la comunión eclesial. Considero de que es un tema que se debe de trabajar bastante
en los mismos grupos. Por ejemplo, Jesús también experimentó la comunión con sus discípulos. Recordémonos que Jesús también reúne a sus discípulos, aquellos más íntimos, y ahí inicia pues un nexo, un vínculo muy grande, que incluso el vínculo de Jesús con ellos es tan grande que el vínculo que ellos tenían anteriormente tenía que hacerse por un lado, tendría que haber una ruptura de ese vínculo. Por ejemplo, aquellos testimonios vocacionales, cuando el joven quiere seguir a Jesús, pero le dice, hey, pues déjame ir a despedirme de mi papá, de mi mamá, de mis padres, y le dice, no, el que pone el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Jesús ahí ya estaba haciendo una experiencia de comunión, tal vez no se podría hablar explícitamente ya de comunión, pero ya había algún rasgo de esto mismo. Y por eso que el aspecto de manera comunitaria va a ser muy importante en la vida misma de los discípulos, cada uno con sus dimensiones propias. Pero sí tenemos que agradecer que gracias al testimonio de ellos, pues la iglesia sigue hacia adelante. La Eucaristía tiene en sí el misterio de la comunión que es la iglesia. ¿Verdad? Hay que ir a leer otra vez el tema que hablamos sobre la iglesia cuerpo místico de Cristo, la capitalidad de la iglesia, la misma Eucaristía que refleja esa experiencia tan grande de la comunión de la iglesia, no solo a nivel local, sino que a nivel de la iglesia universal. Y fruto de este misterio de comunión que se deriva de la misma Eucaristía, tendríamos que revisar también la parte de la fraternidad y de la caridad, que yo voy a hacer referencia más explícitamente cuando hablemos que también de la dimensión comunional surgen algunos elementos claves que incluso pastoralmente ahora se tienen en las parroquias, que posiblemente no los miramos o tal vez no los hemos detectado como se los voy a compartir el día de hoy, pero sí ciertamente hay atisbos, hay algunas experiencias de esta realidad que es fruto de la coinonía, de la comunión. Y la comunión debe desembocar en sentirnos hermanos unos con otros. Incluso el mismo Cristo nos ha enseñado a decir Padre Nuestro, que es una convicción que surge desde el interior de creernos en primer lugar hijos de Dios y segundo hermanos todos, que surge del sentirme hijo de Dios y que surge también del sentirme hermano del otro. Por eso esta expresión de decir Abba, de decir Padre Nuestro, cuando uno inicia esta oración, tiene un sentido muy grande en el sentido de la comunión que nos debe de llevar a la fraternidad y a la caridad. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza de la iglesia, he dicho que su esencia misma es el misterio de la comunión en ella. Y la Lumen Gentium, en el numeral 6, va a decir, la iglesia es el misterio de la comunión de los hombres con Dios Padre y entre sí por el Hijo en el Espíritu Santo. Aquí, queridos hermanos, estamos hablando de las misiones trinitarias o procesiones trinitarias que no tiene que ver absolutamente nada con la procesión que estamos nosotros acostumbrados a ver aquí en la antigua Guatemala. Cuando hablamos de las misiones trinitarias, estamos hablando de la realidad que parte de la Trinidad, que es el tema que ya les expliqué y que esto lo voy a pasar un poquito más rápido, porque fue lo que ya les expliqué de la Iglesia como fundamento en la Santísima Trinidad. Pero hablamos de una comunión con Dios. La comunión con Dios, recordémonos que es la primera. La comunión con nuestro Padre Celestial, que es dada desde el día de nuestro bautismo y que nosotros
pues ya les explicaba que al momento de ser bautizados, no solo tenemos o adquirimos elementos espirituales, sino que también a nivel de derecho, jurídicamente hablando, tenemos obligaciones y derechos que cumplir en la vida de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de la comunión por el Hijo, pues se da, por el Hijo esta comunión se da por el mismo hecho del ser y de la obra del Hijo hecho carne. Primero que nada, por su encarnación. Y segundo momento, por la redención obrada por Cristo. Estos dos hechos nos hacen a nosotros entrar en comunión con el Hijo. ¿Por qué? Porque al momento en que Cristo se encarna, pues el Hijo de Dios va a decir en la Gaudium et Spes numeral 22, va a decir, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Y por ese mismo hecho de la misma encarnación y después de la redención obrada por Cristo, pues nosotros iniciamos este proceso también de comunión por el Hijo. Nosotros, cuando leemos, por ejemplo, la Sacrosanctum, la Dei Verbum, nos vamos a encontrar con el gran tema de la divina revelación. Y hay unos numerales que son bien concretos, cuando hablan que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esto es muy importante entenderlo incluso de la perspectiva juánica. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, nos va a decir que él mismo es el camino, la verdad y la vida. Es decir, el camino, el mediador entre Dios y los hombres es el mismo Cristo. Pero gracias a lo que vivió Cristo, nosotros también lo podemos vivir. Porque Cristo se encarna, toma la condición de nosotros, excepto en algo, en el pecado. Y este elemento de la encarnación hace entonces que nosotros también podamos participar de esa humanidad. Es decir, en pocas palabras, estamos nosotros también llamados a ser los alter Christus, los otros Cristos, o entrar en el proceso de la cristificación, ¿verdad? Que es un sinónimo de la configuración espiritual y sacramental con Cristo, ser otros Cristos, ¿verdad? Que es una dimensión muy importante que es necesaria también en la comunión misma con el Hijo. Y la comunión con el Espíritu Santo. Hemos dicho en el tema anterior, la iglesia templo del Espíritu Santo, y hay una dimensión muy importante donde yo les decía, el Espíritu Santo es el que santifica la iglesia, es el santificador, es el vivificador. Y desde esta experiencia debemos de entender esto, ¿verdad? Es decir, la iglesia es obra realizada y dada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue siendo el motor de la misma iglesia. Y gracias a ese aspecto de que participamos en la comunión del Padre y del Hijo, participamos en la comunión misma del Espíritu Santo. Incluso en el credo decimos y procede del Padre y del Hijo. Es lo que nosotros decimos en el credo y lo creemos y lo afirmamos. Y esta experiencia entonces del Espíritu Santo nos hace pensar en esta realidad muy importante. Cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, me paso un poquito ya al Nuevo Testamento, la parte muy importante de la comunión vista desde el vocabulario, digámoslo así, del Nuevo Testamento, nos va a hacer notar que esta comunión de la iglesia es dada por tres elementos muy importantes que incluso nosotros somos parte de ella misma. Por ejemplo, en el vocabulario del Nuevo Testamento, la palabra koinonía, que hemos dicho que significa comunión, se expresa y se realiza en una triple tarea. Primero que nada, el anuncio de la fe,
que es el querigma, en la celebración de los sacramentos, que es la liturgia, y en el servicio a la caridad, que es en este caso la diaconía. Estas tres tareas son tareas inseparables, como nos lo dice muy bien la Deus Caritas es del Papa Benedicto XVI, pero que son tareas que a nivel pastoral las tenemos muy marcadas en la vida de la iglesia. Por ejemplo, hacemos en este caso referencia a las tres pastorales que de seguro ustedes tienen en sus parroquias: la pastoral profética, la pastoral litúrgica y la pastoral social, que son tres pastorales muy importantes que incluso, queridos hermanos, desde esta perspectiva podríamos hablar del triple munus. Munus, que es munus significa misión, ¿verdad? Lo subrayo aquí con rojo. Munus, ¿verdad? Estamos hablando de la triple misión de Cristo o del triple oficio de Cristo, que en este caso, pues como muy bien sabemos, es sacerdotal, es profético, sacerdotal y real. Pero cuando nosotros hablamos de la parte, en este caso, del anuncio de la fe, pues estamos hablando de la dimensión profética, del mismo hecho que más adelante voy a hablar también, porque la misma iglesia participa del triple oficio de Cristo. Y nosotros desde el día del bautismo participamos del triple oficio de Cristo, de sacerdote, profeta y rey. Entonces, cuando hablamos de la pastoral profética, estamos hablando del anuncio y de toda la dimensión de la evangelización, del querigma que debe de existir en nuestras parroquias. Que muchas veces, pues, se da este querigma y esta evangelización en una manera concreta. Hoy, por ejemplo, nos han dicho que tenemos que estar en una misión permanente y que es fruto de la misión continental, del documento de Aparecida, de la quinta conferencia del episcopado latinoamericano realizado en Aparecida, Brasil, en el año 2007. Pero también debemos de encontrar elementos claros de una misión como tal, con cualquier método. Por ejemplo, a veces aquí tenemos, por ejemplo, aquí en la parroquia, en la escuela, tenían, disculpen que les ponga de ejemplo la escuela, porque es lo que yo conozco, ¿verdad? Porque al final no conozco tanto de sus comunidades parroquiales, pero yo tomé posesión como párroco aquí en la escuela en el año 2018, en enero de 2018. Ustedes saben que el primer año es para conocer, es para ver cómo está la realidad, es en este caso para ver cómo se están dando las cosas. El segundo año es ya para plantear algunas realidades y tomar algunos objetivos claros de lo que uno quiera hacer en la parroquia. Y déjenme comentarles que yo ya en el 2019 había hecho ya un encuentro con las pequeñas comunidades que habían aquí, eran como 8, son como 8 o 10, y ya habíamos decretado en este caso, ya habíamos decretado entonces que en el 2020 íbamos a realizar un retiro de evangelización para darle impulso a las comunidades que ya estaban, para que en el 2021, pues que es en este año, ya empezáramos a hacer una misión de evangelización en la parroquia. Ya tal vez posiblemente con un método de los retiros de evangelización, u optando también por las Santas Misiones Populares, que es un libro muy bonito y muy interesante del padre Moscoso, que es un brasileño. Pero lamentablemente pues vino la pandemia. Pero sí necesitamos una misión evangelizadora que involucre a todas las fuerzas vivas de la iglesia y de la misma parroquia. En este caso sí es necesario decir que en este anuncio del querigma sí todos debemos de estar. El anunciar a Cristo por medio de un método de evangelización no solo es para las comunidades, para las pastorales, sino que
Aquí tenemos que entrar todos, guardias del Santísimo, ministros, lectores, monaguillos, hermandades, cofradías, asociaciones. Es decir, a veces se cree que la misión y la evangelización solo es propia de ese grupo determinado que ha conformado el Padre para la evangelización, y no es así. Cada uno de nosotros, en este caso, tiene que vivir plenamente esta misión y esta evangelización a la cual estamos llamados. Y después viene la pastoral litúrgica, que es en este caso aquella pastoral en la cual todos los que están ahí prestan algún servicio en la iglesia. Lectores, monaguillos, pero también cuando hablamos de la dimensión litúrgica estamos hablando de la celebración de los sacramentos, de la misma Eucaristía, es decir, anunciamos, después celebramos, ¿verdad? Una celebración digna, una celebración bonita, una celebración que me haga entrar en ese diálogo con Dios y con la misma iglesia, una celebración de manera comunitaria, donde me pueda ver verdaderamente como hermano del otro, del que tengo a la par. Es decir, una celebración que me haga hermano del otro y una celebración donde yo pueda rendir culto agradable a Dios. Y el tercer punto, que sería la dimensión de la caridad o la dimensión social. Cuando yo hablo de la dimensión de la caridad y de la fraternidad, estoy hablando de aquellos elementos de los cuales también nosotros tenemos que ser parte en la vida de la iglesia. Ciertamente puede existir una pastoral que se dedique a trabajar lo social y que de seguro en las parroquias se tiene, ¿verdad? Pero toda la comunidad, la pastoral social lo que hace nada más es coordinar. Eso es lo que yo les digo aquí a las parroquias, ¿verdad? La hermandad solo coordina, pero el cortejo procesional es de toda la parroquia, no es, la hermandad no es dueña. ¿Ah? Todos participamos. Por ejemplo, cuando cantan los coros, pues todos cantamos, siempre tiene que existir alguien que coordine el coro. Pero esta realidad de la pastoral social, pues sí debe de ser muy importante en las parroquias, porque después de celebrar nuestra fe, después de anunciarla, después de celebrarla, a mí me debe de llevar esto un compromiso. Si yo celebro la fe, si yo celebro mi fe, y si esto no me lleva a un compromiso concreto, esa celebración está por demás. Solo estoy haciendo o estoy participando en la liturgia solo por cumplir nada más, pero no me está llevando a una consecución para poder compartir lo mucho o poco que tenga. Y cuando hablo de compartir y dar, no solo precisamente tenemos que pensar en elementos materiales, como ya lo hablábamos aquella vez. Se trata de darle una promoción integral a la persona humana. Y cuando hablo de promoción humana, estoy hablando de un sinfín de valores que son necesarios decirle a nuestras comunidades y a nuestros hermanos que posiblemente pues han caído en una situación tan difícil. Entonces, sí es necesario ponerle mucha atención a estos tres elementos que procede también de la coinonía y que es un elemento de la triple tarea de la cual Cristo también tiene y que la iglesia también es portadora de este triple oficio de Cristo. Comunión para la misión. La comunión nos debe de llevar hacia la misión. Y hay dos elementos que yo les quisiera hoy compartir en esta misión. Bueno, sé que las características de la misión son muchas, ¿verdad? Tiene muchas tareas diversas, pero en el contexto de la nueva evangelización, que es uno de los temas que se ha venido trabajando desde las conferencias episcopales latinoamericanas, sobre todo de Aparecida Brasil, que fue una de las conferencias que, bueno, pues yo estaba como en el segundo año del seminario, y me recuerdo muy bien que esa conferencia impactó bastante, ¿verdad?, en la vida como seminarista, porque ciertamente estábamos ya en el seminario y más de algo escuchábamos de esta quinta conferencia del episcopado latinoamericano.
Cuando hablo de la nueva evangelización, estoy hablando de una nueva evangelización no nueva en su contenido, sino en su método. Por eso es que nos vamos a dar cuenta que hay muchos métodos y muchas formas de evangelizar, que de seguro todos los métodos nos deben de llevar a algo importante. En este caso, a llevar la evangelización y la misión a aquellos. La misión, desde el punto de vista de la comunión, también tiene que darse en la misión a dientes, es decir, la misión hacia afuera. Por ejemplo, alguien que trabajó muchísimo esto en su vida fue el apóstol Pablo. Incluso se le denominó decirle el apóstol de los gentiles, el que iba hacia afuera. Por eso, yo no sé si ustedes se recuerdan de estos movimientos de física fundamental, del movimiento centrípeto y centrífugo, ¿verdad? Y cuando hablamos de un movimiento centrípeto es hacia adentro, pero cuando hablamos de un movimiento centrífugo es hacia afuera, ¿verdad? Entonces, esta misión a dientes es hacia afuera. No, y fíjense que esto es muy importante porque el Papa Francisco ha dicho que debemos de tener mucho cuidado con la autorreferencialidad, es decir, mirarnos siempre a nosotros mismos, que es necesario. Pero en el Evangelio Nunciente iba a decir, la iglesia tiene que ser, está para ser evangelizada y para evangelizar. Es decir, la iglesia también tiene un compromiso con aquellas áreas que tienen un valor permanente en la tarea de la misión de la iglesia. Ir y evangelizar aquellas realidades que posiblemente son difíciles de evangelizar y que incluso el mismo documento de Aparecida, que si no lo han leído, yo les invitaría a que lo lean, que es un documento precioso, nos habla explícitamente de la misión a dientes, que tenemos que ir, tenemos que entrar en diálogo incluso con los no creyentes, con los que piensan diferente, con aquellos que posiblemente no comparten nuestra misma doctrina. Esa es la misión ad dientes. Pero también está la misión ad intra, es decir, hacia adentro. Por eso creo y considero que nunca, nunca debemos de pecar y de decir, yo ya lo sé todo. A mí me preocupa algunos hermanos cuando de repente el párroco les dice, mire, inscríbase ahí en el curso que está dando el padre Carlos. Ay, ¿para qué me voy a meter yo a escuchar al padre Carlos? Así eso ya lo sé. Pero fíjense que uno nunca termina de aprender. Yo, después de 8 años de formación y de 6 años de sacerdote, yo sigo en mi formación permanente y me sigo nutriendo de todo el contenido teológico y doctrinal que tiene nuestra iglesia, que es una riqueza grande y enorme. Pero nunca, 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 nunca cerrémonos a la realidad de decir yo ya lo sé, pues si lo sabe, bendito sea Dios, pero no le cae mal otra escuchadita para que ese contenido se le refresque en la mente. Es decir, la iglesia se sigue evangelizando a sí misma. Es necesario seguirse evangelizando. Yo por eso aquí, cuando iniciábamos cada año, por eso lo hice en el año 2019 y en el año 2020, siempre iniciábamos con un retiro, ¿verdad? Todos los coordinadores de comunidades pastorales, hermandades, cofradías, asociaciones, todos. E iniciábamos, ¿verdad? Nuestro retiro, que iniciaba desde las 8 de la mañana y terminaba hasta las 4 o 5 de la tarde con la misa. Pues aquí algunos medio bravucones venían, ¿verdad? Porque tal vez creían que su misión solo era sacar la procesión y echémosle pues al hombro la helanda y carguémosla y démosle, ¿verdad? U otros tal vez pensaban nada más que su misión solo era venir a cantar y se acabó. U otros tal vez pensaban que tal vez su misión nada más era nada más leer o dar la comunión, pero tenemos que hacer espacio de comunión. Y eso servía para seguir haciendo la misión ad intra, ¿verdad? Una evangelización permanente, como yo les digo. La iglesia siempre tiene que estar en un estado permanente de misión. Nunca la iglesia se puede acomodar.
Si nosotros nos acomodamos, no estamos respetando este aspecto de la misión ad intra, al interno de la iglesia. Y muchas veces, queridos hermanos, este es un grave problema. Ya a mí me da pena más ahora con la pandemia, porque la pandemia nos ha venido en este caso a crear grandes dificultades, porque pues ahora todo es, gracias a Dios tenemos esta experiencia online, pero me da pena porque algunas personas, lo vuelvo a reiterar, pues ya se acostumbraron a escuchar solo la misa por la televisión, cuando tal vez creo yo que podríamos hacer un esfuerzo también por venir a la Santa Eucaristía. Pero el acomodamiento es un signo también de enfriarnos en la fe, y es de lo cual nosotros debemos de combatir. Y voy aterrizando un poquito con lo último, ¿verdad? Que sería en este caso el triple munus de la iglesia, es decir, la triple misión, el triple oficio de la iglesia. Sabiendo pues que este triple oficio de la iglesia es fruto del triple oficio de Cristo en la misión de la misma iglesia. Y vamos a dividirlo en los tres aspectos: profético, sacerdotal y real. Hemos dicho que esta misión profética de la iglesia tiene que ver explícitamente con el testimonio de la palabra y de la enseñanza de la fe. Esto en muchos documentos de la iglesia, por ejemplo, también el derecho canónico hace referencia a los libros de enseñar, regir y santificar. Estamos hablando del munus docendi, es decir, la misión de enseñar, que es la misión que tiene la iglesia. Ya cuando estemos hablando un poquito del magisterio de los pastores, vamos a hablar de este tema de la relación de la infabilidad, ¿verdad?, que tiene el Papa cuando habla desde la cátedra. El Papa cuando habla desde la cátedra, pues no se puede equivocar. Es un fundamento elemental que nosotros lo creemos y lo afirmamos de esta manera. Pero esta misión profética es una misión que me atrevería a decir que la debemos ir desempolvando poco a poco, porque yo creo que es una misión de enseñar, pero también de denunciar. Y creo que a veces cuando nos metemos ya en el tema de la denuncia, a veces esto nos crea problemas y nos trae consecuencias. Pero yo creo que el cristiano tiene que ser consecuente con su vida. Y también la misma iglesia lo hace, ¿verdad? La iglesia, cuando ha tratado de testimoniar la palabra y de enseñar la fe, no, pues lo ha hecho desde la perspectiva del amor de Dios. Y muchas veces tiene que hablar de temas que son álgidos en la sociedad y que acarrean problemas, como el tema de la familia, el tema de la vida, de la eutanasia, del aborto, muchos temas donde la iglesia ha sido tachada de retrógrada, anacrónica, que no está a la altura de los tiempos y que vive todavía, algunos dicen, en la época medieval, ¿verdad? Es decir, la iglesia tiene que llegar hasta este punto y es necesario que esta misión profética no se deje por un lado. Nosotros necesitamos profetas y creo yo que es una exigencia grande en este pleno siglo XXI. Yo creo que tendríamos que revalorizar esta dimensión profética en nuestra vida, porque es base constitutiva también del triple oficio que tiene la iglesia. Y la misión sacerdotal. Pues la misión sacerdotal que tiene la iglesia es en el sentido de santificar, la misión de santificar, sobre todo tanto a los fieles como a los pastores, porque cuando celebramos la Eucaristía todos nos santificamos, ¿verdad? Y esta función sacerdotal se desarrolla íntimamente en torno a los sacramentos y a la misma liturgia, teniendo en cuenta pues que
toda nuestra vida está llamada a ofrecerse como un culto espiritual agradable al Padre, porque creo yo que también nuestra vida, en este caso, está llamada a ser una ofrenda agradable hacia Dios. Ya lo decía el apóstol Pablo en uno de los temas que les compartía: ofrezcanse ustedes como hostias vivas agradables al Padre. Es decir, mi participación en los sacramentos y en la liturgia debe de ser clara, concisa, pero sabiendo que también mi vida debe de estar dada a un culto verdadero, espiritual, agradable al Padre. Y en este caso, la misión real o de realeza de la iglesia. Pero cuando hablo de la misión de la realeza, no estoy hablando de una iglesia que está llena de reyes y de príncipes, ¿verdad? No, hablo en realidad de la dimensión del servicio. Es decir, el servicio que me lleva a la caridad, de la diaconía. Recordémonos que en la vida de la iglesia existen los 3 grados del presbítero, del orden sacerdotal, perdón, diácono, presbítero y obispo. Y uno, pues, en la ordenación sacerdotal es un diácono transitorio. Después existen los diáconos permanentes, ¿verdad? Pero uno es diácono transitorio, pero todos estamos llamados a realizar la diaconía, es decir, el servicio con nuestros hermanos. Y esto nos hará entender entonces que la iglesia en la dimensión pastoral está al servicio de la vida cristiana centrada en el hecho de la caridad. Por eso es muy importante no descuidar estas 3 pastorales o estas 3 iniciativas que la iglesia tiene en cuanto a la dimensión profética, litúrgica y social, que creo yo que son de los ejes centrales para la vida de la iglesia. A veces, queridos hermanos, cuesta un poco compartir porque vivimos una realidad dura y difícil económicamente, pero hay más alegría en dar que en recibir. Yo por lo menos una vez hice pastoral, yo era seminarista y había una persona que pues tenía sus posibilidades económicas, pero era mero tacañón, ¿verdad? Ustedes, y lo molestaban porque tenía aún su dicho, ¿verdad? Todo con Cristo, pero menos con mi pisto, decía él. Eso hacía entonces que este hombre pues perdiera esta dimensión social y de servicio, ¿verdad? Era un excelente servidor en la iglesia, hacía, pero cuando llegaba el momento de aportar algo para algún hermano que lo necesitaba, pues se resistía enormemente. Yo por lo menos me he encontrado con gente, queridos hermanos, que desde su pobreza comparte y da. Y eso es muy bello, ¿verdad? Cuando la gente desde su pobreza comparte es porque ha entendido el evangelio, ¿verdad? Pero cuando muchas veces no tiene la capacidad de compartir, pues creo yo que hace falta en este caso ir redimensionando y sabiendo que lo que yo anuncio y lo que yo celebro me debe de llevar al servicio y a la caridad y a compartirlo. Pues en este sentido, queridos hermanos, sería la parte fundamental de la comunión, ¿verdad?, de la iglesia, que sería su esencia misma, su naturaleza propia. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer en base a esto. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Disculpe, yo solo quisiera preguntar algo que tal vez no lo entendí muy bien. Cuando se hablaba de la misión ad yente y la misión ad intra. La misión ad intra se refiere a evangelizar, pero a la iglesia, o sea... Dentro de la iglesia, la palabra ad intra te hace entender que es hacia adentro. Y la misión adyentes es hacia afuera. Por eso yo les decía los movimientos que nosotros miramos en física, ¿verdad? El movimiento centrípeto y centrífugo, que es una imagen que el documento de Aparecida lo ha retomado.
Entonces, en conclusión, la misión ad intra es hacia adentro, como su palabra misma lo indica, y la misión ad ientes es hacia afuera. Es el diálogo con los no creyentes, con otras religiones, ¿verdad? Que también ahí debemos de hacer una misión y evangelización. Ah, ya. O sea, el ad intra se refiere a evangelizar dentro de la iglesia. Exacto. Ah, ya. Está bien. Es que no muy había entendido, pero ahí estamos. Gracias, muy amable. Bueno, no hay pena. Buenas noches, padre. Le saluda Juan Gabriel Mena. Buenas noches. Recuerdo hace algunos años, ya hace varios años, en ese tiempo mi párroco era el padre Juan Carlos Córdoba. Él nos mandó a, de casa en casa a pedir ayuda para los ancianos. Y para muchos de nosotros hubiera sido más fácil dar de nuestra bolsa y no pedir, no tocar puertas, pues porque realmente fue muy vergonzoso para nosotros, pues, tocar puertas y pedir para los ancianos de lo que era Santa Inés, de lo que es Santa Inés, ¿verdad? Pero nos dejó una gran lección, realmente, pues ponernos en el lugar del necesitado, ¿verdad? Y poder compartir, no tal vez lo que está en nuestra bolsa, porque tal vez en ese tiempo hubiéramos sido más fácil dar unos 50, unos 100 quetzales cada uno, sino pues ponernos en el lugar de aquel que lo está necesitando, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Buenas noches. Gracias, Juan, Juan Gabriel. Pues sí, ¿verdad? Yo creo que al final, creo que eso tiene su mérito también, ¿verdad? El esfuerzo de ir y de buscar algo para nuestros hermanos, creo que también tiene su mérito, ¿verdad? Es para ellos y yo creo que también estamos llamados a salirnos un poquito también de nuestro acomodamiento, de nuestro hecho de la instalación que tenemos por nuestros hermanos. Yo creo que eso es una gran obra de diaconía, de servicio, que es lo que queremos lograr por medio de este espacio de comunión y participación. Bueno, ustedes, si ya no hay otra pregunta u otro comentario, lo dejamos acá. Muy agradecido por su tiempo, por escuchar. Vamos ya adentro ustedes, ya poco a poco vamos avanzando en estos temas, que son temas muy interesantes y que de seguro nos sirven para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha dado durante este día y vamos a pedir también por toda la iglesia, ¿verdad? Hoy es un día muy bello. A mí celebrar este día me encanta porque es celebrar a nuestros apóstoles Pedro y Pablo, es celebrar a los pilares de la iglesia y que de seguro también a nosotros nos motiva el hecho de tener estas grandes figuras en la iglesia y que nos ayudan a entender pues esta labor tan grande que han realizado. Hoy pues está el Papa Francisco con nosotros, hoy también el Papa Benedicto XVI está cumpliendo 70 años de ser sacerdote, imagínense ustedes, ¿verdad? Y está tan lúcido, está tan bien, ¿verdad? En su mente. Creo yo que es una bendición de Dios tener a dos papas, ¿verdad? Un papa titular y el otro emérito, y damos gracias a Dios por eso. Así que vamos a pedir y orar por nuestros dos papas para que el Señor les anime y les bendiga en su misión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la vida de estos hermanos nuestros. Gracias por estos hermanos que apartan este tiempo para hacer el camino de comunión y de misión. Pedimos por ellos para que los animes, los reconfortes, les dé la gracia sobre todo de seguir amando y queriendo a esta Santa Madre Iglesia. Pedimos por el Papa Francisco y por el Papa Benedicto XVI para que les conceda, Señor, la sabiduría, el amor, el servicio y la caridad para con esta iglesia que a ellos les toca que llevar y dirigir,
como signos visibles de la comunión que con ellos. Pedimos en especial por aquellos amigos, hermanos que atraviesan situaciones difíciles de enfermedad, por aquellos que están postrados en una cama, padecen de alguna enfermedad terminal o han sido contagiados por el COVID, para que Jesús les anime y les bendiga y para que el Espíritu Santo pueda soplar en esos pulmones y pueda restablecer su salud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, Siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. y Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Amén.